Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda y aunque murió su tumba ya vacía está, Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús y al mar de vidrio llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. Exaltado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo en esta hora. Estamos exaltando al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, desde la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca. Estamos transmitiendo a través del canal profético La Trompeta Final y saludamos a todos los hermanos, amigos, suscriptores que se conectan con el Señor a través de nuestro canal. Y esta vez estaremos compartiendo nuevamente la palabra de Dios mediante un estudio bíblico fascinante bajo el tema Pesado ha sido en balanza, a cargo de la pastora Mariela Díaz Delgado. El Señor nos bendice nuevamente, mis amados, con esta palabra. Este es el espacio para quienes buscamos respuesta y la dirección de Dios a través de su palabra, el libro vital por excelencia, la Biblia. Aleluya, mis amados. Hay crisis en el liderazgo. Daniel capítulo 5, versículos 24 al 28. Y leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.
Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El liderazgo es polifacético. Hay un gran vacío en este tema del liderazgo. Hoy día estamos en crisis, amados. Siempre ha existido la oportunidad de liderar, la oportunidad de hacer un impacto positivo. En el momento de crisis, cuando se necesita que alguien se levante, mis amados, nadie se atreve. Hay parálisis. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se ha dispuesto esa persona a desafiar los retos. En todo espacio, organización, se requiere del liderazgo. Existe el concepto de liderazgo en la Biblia. Bueno, algunas personas argumentan que la palabra líder no aparece en la Biblia. Sin embargo, el concepto de liderazgo sí está fuertemente marcado. Hay diferencia entre el liderazgo según la Biblia y el liderazgo secular. En el mundo, el concepto de liderazgo es de grandeza, de ser alguien que manda, alguien que tiene autoridad, alguien que es visto. En la Biblia, el concepto de liderazgo es otro, mis amados. De hecho, tenemos un montón de ejemplares que Dios preparó y levantó como grandes líderes. Observamos a Moisés, usado como caudillo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Luego, más adelante, usa a Josué y lo usa para introducir al pueblo en la tierra prometida. Dios también levantó jueces antes de levantar reyes, como Gedeón, Sansón, Débora y otros. Igual el concepto de liderazgo, amados, es indiscutible. En el Nuevo Testamento, líderes de pequeños grupos como pastores, apóstoles, y hoy en la Iglesia de Cristo, Dios continúa levantando líderes. ¡Aleluya! Necesitamos saber cómo Dios diseña el liderazgo de su iglesia. Un liderazgo totalmente diferente al liderazgo del mundo. Hablamos haciendo énfasis, obviamente, en el concepto de liderazgo según Dios. En cierta ocasión hubo una discusión sobre el tema del liderazgo, discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor. Lo tremendo es que Jesús acababa de anunciar su muerte cuando esto ocurre. Y ellos peleándose por ver a quién iba a quedar el reino, quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Y el Señor en Marcos capítulo 9, 33 nos da una clara enseñanza. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús les dice, si alguno quiere ser líder, tiene que ser el postrero, aleluya. O sea, en otras palabras, tiene que ser el último. Es decir, el líder en la iglesia de Cristo no tiene que correr por ser el primero. Tiene que ir en la parte de atrás.
asegurándose que todos lleguen, que todos avancen, incluso delante de Él mismo. Es el más que ayuda, no es el que se enseñorea y espera que le sirvan. Ezequiel capítulo 34, versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Oh Santo nuestro Dios. Primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gloria al Señor, Dios justo. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Y luego capítulo 16, versículo 14. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y en 1 Samuel 16:14 está escrito: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La grandeza en el líder de Cristo es hacia abajo, no hacia arriba, amados. Es el que menos se ve y el que se asegura que los demás avancen. Así que el primer concepto de líder es que es un líder siervo, que ama el crecimiento de los demás. El desarrollo de los demás para él es importante, que ama servir de una manera especial a los que le rodean. Jesús vino para servir, amados, y dar su vida por muchos. Aleluya, oh santo nuestro amado Jesús. Aleluya. El segundo concepto de liderazgo, según la Biblia, es una persona que no le molesta que otros brillen. Aquí Juan está acusando a otra persona en el versículo 38. El líder debe ser sobrio, no ebrio, prudente, con decoro, centrado. Su presentación personal, cuando se habla de decoro, se trata de la presentación personal, la sencillez, la humildad. Se cuenta una anécdota, amados, algo que sucedió en una congregación. Un predicador se presenta a la iglesia e inicia con estas palabras: hoy vengo con hermenéutica, hoy vengo con oratoria sagrada, vengo con teología de alto nivel. Amados, de momento se levantó un campesino sencillo, una persona muy sencilla, y puesto en pie le dijo: no se preocupe, pastor, yo también vine a la iglesia con amibiasis, con sinusitis, con reumatismo, y oraron por mí y el Señor me sanó. Amados, este campesino estaba preocupado porque vio muy mal a su líder. Sin embargo, él quería darle un consejo con sencillez. A la gente, amados, no le interesa la hermenéutica, no le interesa la oratoria que tú utilices, no le interesan tus títulos, amado. Estos son elementos distractores. El predicador debe ser tratado por Dios, moldeado, apto para enseñar con la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. El decoro, amados, es importante detenernos en esta parte. Es determinante en un ministro de altar, un hombre o una mujer de altar, con su vestido, amados, adecuado, no con lentejuelas estilo torero. Se torna en un elemento distractor. Debe el ministro, el líder, vestir adecuadamente. Cuando se da un cambio de pastor en una congregación,
es un poco traumático por este proceso de ajustes que a veces no es nada fácil, porque en ocasiones choca el aspecto cultural, el aspecto personal, este aspecto del carácter, aunque la doctrina sea sana. El líder es una persona con un intelecto analítico. Jesús era un excelente observador. Le llama la atención las intenciones de los fariseos, la hipocresía de Judas, y le llama la atención la ofrenda de la viuda. Observaba la conducta humana y les decía: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Amados, Jesús un maestro por excelencia, aleluya, y ninguno como él. Toda persona que aspira a predicar, que aspira a liderar, debemos pedir a Dios la habilidad para transmitir las ideas claramente. Hay mucho predicador, pero poco maestro dentro de las congregaciones. El líder no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Oh, Dios nos guarde, amados. Lo dice la palabra, primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gloria al Señor. Nos habla de las características del líder cristiano. Oh, gloria al Señor. Dios aplaude el deseo de ser un líder y nos motiva a hacerlo. Y comienza en el versículo 1 diciendo: es necesario. Y nos habla de atributos personales. No neófito, quiere decir no inmaduro. Una persona que quiere llamar la atención. Una persona inmadura que quiere mostrarse. Necesita el líder ser enseñado, tratado directamente por el líder especial, Jesucristo. Es una responsabilidad, amado, delante del Señor. Seguimos aprendiendo para ser ejemplo en el liderazgo espiritual. Y ayúdanos, Señor, a extraer estas verdades. Qué lindo, Padre. Enséñanos hoy más y más, Padre. Somos tus hijos, tus discípulos. Amados, es necesario pedir a Dios constantemente su ayuda. Los predicadores deben impartir la palabra, pero la iglesia tiene el deber de vigilar a los líderes. Es relevante y urgente la formación de los líderes dentro de las congregaciones. Se carece de esa estructura ética moral. Amados, se deben evaluar por su conducta. Estos líderes, estas personas deben ser aptas para enseñar. Primeramente con su ejemplo. Oh, gloria al Señor. Líder que no posee simpatía social difícilmente puede desarrollar su trabajo. Debe ser una persona de buen testimonio. Primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y luego 3, 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oh, gloria al Señor, amados. Dice la palabra no pendenciero, quiere decir no contencioso. Debe ser amable. No dice que tenga doctorado, pero sí habla de una persona apacible, una persona tranquila, llena del Espíritu Santo, que transmita paz, armonía, no un avaro, que gobierne bien su casa, amados. En la casa se gobierna, en la iglesia se cuida. Ocurre lo contrario en ocasiones. El diácono es un líder inicial, por eso se le llama diácono. Esta persona se le está dando una oportunidad y puede avanzar si es irreprensible, si pasa la prueba, si son aptos. Hay personas que se quedan estancadas porque no dan la talla, mis amados. No han dispuesto su corazón a Dios para ser tratados. Existe poder político, poder social, poder religioso, poder militar, poder político, en fin. Pastores que permiten a sus hijos, amados, ministrar en la iglesia sin decoro. Son personas no aptas, porque creen que el ministerio es para toda la familia, pero Dios hace un llamado personal. Pero sí ocurre en muchas ocasiones que Dios utiliza al pastor, a la pastora, a sus hijitos. Esto es maravilloso, amados. Pero también ministerios se han arruinado por esposas permisivas, Dalilas, Jezabel dentro de la iglesia, porque los pastores creen que por ser su esposa tienen derecho de gobernar allí. Esto es importante, que los jóvenes estén pendientes, aquellos solteros que quieren conseguir su esposa, que es maravilloso, es un regalo de Dios, porque es un deseo que viene del trono de Dios. Pero que tengan cuidado. Hemos observado testimonios dolorosos, amados, de jóvenes con un llamado precioso, pero equivocadamente se han casado con una Dalila. Mujeres con su atuendo sin decoro, mujeres que no dan testimonio, aún venden productos de Jambal, de Ebel. Estos productos son, amados, que no vienen de Dios. Jambal significa a los Baales, Lebel, que significa Luzbel. Además de todo esto que a Dios no le agrada, mis amados, están debiendo dineros, están emproblemados con deudas. Amados, Dios dice que sirvamos sin doblez, quiere decir con un solo ánimo. Personas irreprensibles, personas que tengan un llamado directamente del corazón del Señor. El líder es visible en la congregación y también en su entorno. Una actitud, un detalle, un gesto dejará mucho que desear. En un líder que dice ser un representante de Cristo en la tierra, debe demostrar totalmente su señorío. Zorras pequeñas, poco visibles, pero el que comete tal acción por la carencia del autocontrol tendrá que dar cuenta al Señor, amados. Un líder guerrero formado por el capitán del ejército de Israel no se derrumba fácilmente, no se derrite como el chocolate ante la adversidad, no exige sus derechos, los gana. Dice la palabra, no seas un neófito. El predicador tiene que ser un estudiante de la Biblia. Los discípulos fueron enseñados por Jesús. Siendo aún muy pequeño, el profeta Samuel fue llevado al templo. Elí era el sacerdote, pero la madre de Samuel, al dejarlo allí, no quedó muy tranquila
ella oraba más intensamente por su pequeño. Oramos por los líderes cristianos, amados, por quienes desean ser obispos. Los jóvenes son la reserva moral de su país, de su entorno. Presenta de momento un problema aún en las iglesias, un juego popular en las que suelen participar los cristianos en evaluar a los pastores. Se usa toda clase de criterios para determinar quién es el más influyente, cuál es el más exitoso, cuál es el más dotado, el más eficaz. Miden a los pastores por el tamaño del grupo, miden a los pastores por los títulos académicos, libros y artículos escritos. Amados, esto es un problema porque terminamos exaltando a algunos líderes y menospreciando a otros. Eso fue lo que ocurrió en la iglesia de Corintios. Leemos 1 Corintios capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Allí nos habla el Señor de no juzgar al hermano. Allí la iglesia se había dividido. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros, yo soy de Pedro. Idolatraban a algunos de los líderes en la iglesia, pasados por una tabla de evaluación totalmente mundana, no en la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo aborda este problema conforme a la perspectiva de Dios y no del hombre, encaminada a una evaluación correcta. El verdadero liderazgo cristiano se reconoce por ser un portador del mensaje de la cruz. Aleluya, amados. Primera a los Corintios capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Amén, aleluya. Pronto seremos juzgados. Pronto pasaremos por el tribunal de Cristo. Los líderes son solo siervos administrando los misterios de Dios. Aleluya. Misterio, amados, se refiere a ese conjunto de verdades que solo conocemos por revelación de Dios. Los misterios no son parte de una élite mundial que se encuentra por encima de los demás. El Evangelio es el plan de Dios para salvar a los pecadores. Este es el mensaje de la cruz que Dios ha encomendado a los líderes espirituales. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es maravilloso. Pablo no pretendía impresionar. Se nos ha confiado, amados, el tesoro del Evangelio. ¡Aleluya! Se requiere de los administradores que sean carismáticos, que sean un ejemplo. Versículo 5. Volvemos a leer, amados. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. No amantes de la oratoria con gran elegancia, sino que sean hallados fiel administradores de la revelación. Muchos pueden traer un mensaje de autosuperación, de autoestima, y utilizan algunos versículos bíblicos para probar sus puntos de vista. Un punto que no es bíblico, amados. No se imaginan la presión que hay hoy día contra los predicadores que llevan la verdad bíblica a las almas, para que no se desvíen. Respecto a las damas, amados, esto es relevante tener en cuenta. Esposas de pastores que se hacen pastoras por ser la esposa del líder. Ese calificativo se gana por su porte, por su conducta. No debe el esposo imponer el liderazgo. Es Dios a quien le corresponde, aleluya. Te evitarás problemas, siervo del Señor, si tienes en cuenta este aspecto. El ornato interno y el externo, la sabiduría. Conclusión, debe ser una mujer virtuosa, de grado honroso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe evaluar a sus líderes. Pablo dijo: ejercítate en la piedad. Y también decía: sé ejemplo de los creyentes. Esto hablaba a Timoteo y le decía: ten cuidado de ti mismo. Los líderes huyan de las jovencitas lanzadas, evitando el acercamiento físico cuando están ejerciendo su trabajo. Debe hacerlo con altura, con moral. Primera a los Corintios, capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo habla al pueblo desenfrenado, amados. Pablo está tomando una autoridad enérgica en un momento de crisis, de decadencia moral dentro de la congregación. Y escribe y tomando decisiones para dar fin al pecado. Amados, en el liderazgo, el hombre de Dios debe ser de alta moral, temeroso. Pablo le habla a Timoteo constantemente, a su hijo, un hijo espiritual ganado con oración. Pablo escribe a este joven y le aconseja, y esos consejos hoy los da el Señor a su pueblo. En un momento hay una crisis también en Timoteo. Había decaído un poco espiritualmente y al apóstol le fue revelado. Percibió que Timoteo estaba menguando espiritualmente y le dice: aviva el fuego que hay en ti, persevera. En otra ocasión le dice: retén lo que Dios te ha dado. Y le dice en otro momento: esfuérzate. En otra ocasión le dice: huye del pecado, de la contaminación. De momento le habla en otra epístola: te encarezco. Utiliza también esta palabra: procura. Pablo formaba misioneros, amados. Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego, despierta, reacciona. Segundo libro a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amados, Pablo constantemente estaba pendiente de este discípulo que Dios mismo había escogido para su gloria. Y temía que Timoteo fuera de momento contaminado. Hablaba de la esposa del siervo en sus cartas, amados, y conozco pastores que luchan con esposas mundanas, que visten con blusas ligeras, de escotes, con mujeres insensibles. Atención también los jóvenes que van a estas iglesias, que a cambio de salir ministrados, salen con pensamientos desenfocados. Ten cuidado, joven, donde tú te reúnes. Tienes que evaluar, analizar, mirar que sea una iglesia de ejemplo en todos los aspectos. Si deseas casarte, clama a Dios. Las caras bonitas pasan. El cuerpo de guitarra de momento se hace un cubo. El aspecto físico es temporal, amados. Si no actúas con sabiduría, el fracaso viene. Se destruye el ministerio por estos aspectos tan delicados. Se destruyen liderazgos, se destruyen llamados, amado. Requisitos: que gobierne bien su casa. Un líder debe gobernar bien su casa. Es un requisito relevante. Otro aspecto, segunda a Timoteo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. También habla Pablo y dice: lucha legítimamente, no como el deportista que le hace zancadilla, trampa al otro. Tengamos cuidado, amados. Segundo libro a Timoteo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén.
Muchas personas, amados, que inician el ministerio, no se enfocan realmente en la grandeza del servicio con altura y son llevados por la codicia. Inician su trabajo y al ver que no les da dinero, dejan las ovejitas descuidadas porque sus intereses son netamente personales. Esto es delicado, amados. Jeremías 48, versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Oh santo, lo habla el Señor, amados. Se necesita diligencia, se necesita compromiso, se necesita pasión por la obra de Dios. Urías Eteo murió ignorando la traición, sirviendo con lealtad. Murió sirviendo, cumpliendo, porque el arca estaba en manos de los enemigos y él prefería estar en la guerra, cumpliendo primeramente con Dios. Estaba en guerra este varón hasta su último día. Otras personas insensibles que están sirviendo, entre comillas, solo esperan vacaciones para seguir descansando. Otros no se pierden el partido de fútbol y se olvidan de sus compromisos. Pastores que incitan al pueblo y dicen: salgamos temprano porque hay un partido de fútbol, o no hagamos el servicio hoy porque el mundial está súper en este día. Oh, qué cosa, amado, Dios nos guarde. El apóstol Pablo oraba humillado, suplicando culminar su carrera con gozo, como un buen soldado de Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esa gloria a la cual se refería Pablo era su ministerio, su vocación, su trabajo, su lealtad al Dios que le había llamado. Saúl inició bien su liderazgo, pero terminó mal. Liderar un grupo, amados, es una gran responsabilidad, un trabajo de mucho cuidado para dirigir, aconsejar. Para aconsejar es importante tener en cuenta este aspecto. De momento viene un joven y le pide consejo al pastor respecto a la joven que él está mirando para que sea su futura esposa, y le pide al pastor el consejo, y este pastor, sin sabiduría, puede dar un consejo equivocado, amados. Es necesario estar a los pies de Cristo para que Él nos dirija, nos llene como sus vasos, amados, y Él respaldará a sus siervos. De pronto alguien le dice: pastor, ¿qué me aconseja respecto a este negocio? Si el pastor no tiene sabiduría, va a traer problemas, amados. No es tan sencillo, porque el pastor puede dar una opinión conforme al conocimiento bíblico, pero quien debe tomar la decisión es la persona conforme a su comunión con Dios. Pero en muchas ocasiones, hermanos, viene la revelación. Dios respalda al siervo y da una palabra revelada. Entonces la persona es ministrada para ser guiada de una manera maravillosa. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, gloria al Señor. Nadie más que el Señor se interesa por tus decisiones. Aleluya.
Este es el reflejo de una persona que dice estar comprometida. Pablo era un ejemplo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Qué hermosa esta palabra. Los intereses de Pablo no eran intereses personales. En Pablo, sus intereses personales ocupaban un lugar secundario. Dios el primero en todo. Preciosos, al ministerio se le invierte dinero, se le invierte tiempo, consagración, esfuerzo. El líder pasa por alto la ofensa y es indiferente ante los halagos y adulaciones. ¿Qué se requiere de un líder para estar preparado en su corazón? Primeramente se necesita la preparación interna para que sean líderes potenciales, preparados desde su corazón. Entonces desarrollan habilidades para hacerlo con eficacia. Sin embargo, antes de esto existe capacidades dentro de sí. Mencionamos 3 cualidades que identifica a una persona que ha preparado su corazón. Primeramente, amados, es un ejemplo inspirador para las personas que le rodean. Y este líder va a ser evaluado constantemente. Posee autocontrol, templanza. El carácter es el fundamento sobre el cual ese liderazgo se autoconstruye. El carácter se construye, amados, sobre el corazón. Este carácter comunica credibilidad. Otro aspecto, carácter conlleva al respeto. Demanda respeto, aleluya. Muchos líderes exigen respeto, pero carecen de carácter, amados. El carácter crea consistencia y gana confianza. Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Primer libro a Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Habla de la disciplina, amados, disciplina personal, desarrollando una identidad donde no tienen que fingir, no tienen que aparentar. El mundo, amados, está lleno de personas que presentan una máscara, pero son otra cosa, viven otra cosa. Entre más alta tu posición dentro de un puesto de autoridad, amados, los ojos de las personas están puestos sobre ti. Es necesario desarrollar integridad en el corazón de un líder. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se necesita carácter, integridad, amados, valores y ética, convicciones. Entonces el líder escoge servir en acción y actitud. ¡Oh, gloria al Santo! Conclusión, hermanos, el líder se trata de servicio. Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria al Señor, amados. Se trata, en resumen, del servicio. Algunas personas dicen, liderazgo es influencia. Es correcto, amados. Pero ¿cómo se gana esa influencia? Sirviendo, aleluya. Este es el resumen
de todo. Gloria al Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, a dejar todas aquellas cosas que pueden ser desagradables delante de tu presencia, oh Padre amado, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Guíanos, Señor, en esta hora a través de tu Espíritu Santo, para que sea mostrándonos todo aquello que debemos renunciar, que debemos ser libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pues es necesario, Padre amado, dejar todo aquello que no te agrada, para que nuestro reino sea hallado eficiente delante de tu presencia, Señor. Cuanto más cada hermano, cada amigo, Señor, que está allí en su prueba, en su lucha, para que seas tú, Señor, tocando cada corazón. Señor, pon en nosotros el deseo de amarte, de buscarte, de servirte y de obedecerte cada día más, Señor, así como tú que pagaste ese precio tan grande en la cruz del Calvario. Y las pruebas que vivimos nosotros no son tan fuertes, Padre, como lo que tú viviste y lo hiciste por amor a nosotros. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú abres nuestros ojos para poder mirar lo que tú ves, nuestros oídos para poder escuchar lo que tú escuchas, para poder aceptar tu palabra y vivirla, Señor, plenamente, porque, amados, todos estamos ejerciendo un liderazgo en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y debemos pedirle al Señor sabiduría. Le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para poder afrontar todas las situaciones que nos permite Él vivir y mostrar el señorío de Cristo en cada una de nuestras decisiones y en cada una de las cosas que hacemos entre nuestros hermanos y entre las personas que no te conocen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.